Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro episodio del Efecto Compuesto. El día de hoy vamos a hablar de dos tópicos que están entrelazados uno con el otro. Tienes un lado débil, tienes un lado fuerte y qué deberías hacer con tu lado débil y con tu lado fuerte. Cómo crear un balance en tu vida. Y ¿de verdad vale la pena enfocar toda tu energía y todo tu tiempo a una sola actividad o deberías aprender a distribuir tu tiempo en múltiples actividades? ¿Ser maestro de una sola cosa o ser un maestro de muchas cosas? Estos dos son los tópicos que vamos a hablar en el episodio de hoy día de hoy y espero que les guste mucho ya que tiene muchos mensajes importantes, mi opinión sobre todo y como siempre les digo, si quieren opinar ustedes también, no duden en dejármelo en la caja de comentarios, comentarme si están de acuerdo o en desacuerdo con las cosas que vamos a hablar el día de hoy y podemos tener una conversación sana en la caja de comentarios referente a las opiniones que ustedes tienen y la opinión que yo tengo referente a estos temas. Arranquemos el episodio. Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio del Efecto Compuesto. El día de hoy vamos a hablar de dos tópicos que quiero compartir con ustedes que se me vinieron a la mente haciendo mis estiramientos de piernas y mis estiramientos y mi ejercicio de flexibilidad en general que estoy haciendo todas las mañanas para mejorar mi calidad de vida. Que por cierto, si no lo están haciendo, se los recomiendo. Estaba leyendo unas estadísticas de que la flexibilidad se pierde desde los 25 o incluso a veces desde más joven. Y es cierto que la flexibilidad no solamente es importante para evitar lesiones en haciendo ejercicio durante tus ejercicios, pero también es súper importante ser flexibilidad, o sea, practicar flexibilidad para evitar lesiones en tu día a día. Ustedes no tienen ni idea, pero yo he hablado con muchas personas que han sufrido de lesiones o lesiones graves o situaciones graves en su vida y lo más irónico de todo es que estas lesiones se han producido durante su día normal, o sea, les han pasado durante su día normal. No es como que estuvieran haciendo ejercicio, no es como que estuviesen haciendo algo muy difícil, no. Irónicamente, son lesiones que han ocurrido caminando, volteándose, recogiendo una bolsa del piso. Hicieron un mal movimiento, tenían los músculos tensos, no habías estirado, cualquier cosa, y se lesionaron. Incluso mi lesión más grave se produjo entrenando, pero en la parte fácil, entre comillas, de mi entrenamiento. Y eso es lo irónico. Entonces, y la otra vez que me volvió a dar otra lesión, que fue la segunda vez que me dio una hernia en la cervical, que ya yo se lo he compartido con ustedes en este podcast, fue justamente, estaba durmiendo, ni siquiera fue haciendo un movimiento, estaba durmiendo, dormí en una mala posición, me levanté mal y ahí quedé. Entonces, sí, entrené en flexibilidad. Ahora, durante mis entrenamientos de flexibilidad, se me vinieron varias cosas a la mente. Se me vinieron dos pensamientos en línea general. Yo utilizo mucho la flexibilidad para meditar también. Es una forma de unir dos actividades que me gustan, tanto la meditación como la flexibilidad y el hacer ejercicio. Y me di cuenta de dos pensamientos que se me vinieron a la mente. El primero que quiero compartir con ustedes es que todos nosotros tenemos un lado más débil que el otro. Esto muchas personas que practican algún tipo de deporte lo deben haber notado, incluso en su día a día ustedes puede que lo hayan notado con el simple hecho de que hay personas que son zurdos y hay personas que son diestras, que usan más la mano derecha y otras personas que usan más la mano izquierda o el lado izquierdo. Entonces, en este tipo de situaciones las personas se deben haber dado cuenta que esto es muy normal. Que tengo un lado más fuerte que el otro, que tengo una forma más estable de manejar uno del otro. Yo empecé a darme cuenta de esto, obviamente, cuando empecé a hacer ejercicio y me daba cuenta porque un brazo me daba mejores resultados que otro, una pierna me daba mejores resultados que la otra. Y después lo fortalecí mucho cuando uno de mis primos practicó taekwondo durante mucho tiempo y él me dijo que justamente en sus entrenamientos a él le enfocaban más su entrenamiento en la pierna débil en algunos días para poder equipararla con la pierna fuerte. Y cuando me dio este concepto me di cuenta de algo interesante. Haciendo mi estiramiento de flexibilidad, mi ejercicio de flexibilidad que también los hice y también me di cuenta de este desbalance que existe entre las dos partes, reflexioné mucho. Y me di cuenta que nosotros como personas no nos hemos tomado la tarea de fortalecer nuestros lados débiles. O muchas personas no se encargan de reforzar los lados débiles. Muchas personas las ignoran completamente estos lados débiles. Y en otro episodio del podcast yo me acuerdo haber hablado justamente de cómo utilizar tus fortalezas para impulsar tus debilidades
y cómo pulir tus debilidades o eliminar estas debilidades en la medida de lo posible o reducirlas para que pudieses impulsarte más rápido. Y esto viene más o menos con esta idea. La única diferencia es que el día de hoy quiero compartir con ustedes más del tema de si de verdad hay que eliminar las debilidades, si se pueden eliminar las debilidades o si de verdad es bueno balancearlas. Yo hasta cierto punto siento que es importante balancear tu ritmo de vida o balancear tus debilidades con tus fortalezas lo más posible. Tus fortalezas siempre van a ser tus fortalezas. Si eres una persona que eres muy buena con ciertas cosas o eres talentosa con ciertas cosas o has aplicado más esfuerzo a ciertas cosas, es normal que tengas una fortaleza en eso. Y creo que eso siempre va a ser el motor que te va a impulsar a más cosas. Siento que eso siempre va a ser la fortaleza o lo que te va a llevar más adelante. Pero no abandones tus debilidades, porque tus debilidades pueden atrasarte más de lo que crees. Tus debilidades pueden ser un factor más determinante en alcanzar tus éxitos que también pules tus fortalezas. Sin embargo, es un poco contraria esta idea a la que le voy a decir en el siguiente punto, que es ser maestro de una cosa o ser maestro de muchas cosas. Que hay una diferencia entre intentar entrenar tu lado débil y ser maestro de tu lado débil. Hay una diferencia, lo vamos a hablar cuando toquemos el segundo punto, porque pareciera que estas dos ideas son contrarias. Yo les digo a ustedes, intenten fortalecer su lado débil, o intenten pulir su lado débil, o intenten mejorar en su lado débil, pero sean maestros de una sola cosa. Y tú me vas a decir, ajá, Enrique, pero si mi lado débil es cantar, por ponerte un ejemplo, y mi lado fuerte es la programación, ¿por qué entonces tengo que pulir cantar y no la programación? Y no necesariamente es esto. A veces nosotros reducimos la debilidad en una actividad y no nos damos cuenta que tal vez la debilidad no es una actividad como tal, es un set de skills, un set de habilidades en los cuales nos hemos decidido ignorar. Como por ejemplo, cuando yo empecé a hacer mis entrenamientos, una de mis fortalezas era mi disciplina y una de mis debilidades era mi impaciencia y mi deseo de adquirir las cosas de manera rápida. No es el entrenamiento como tal, no es la habilidad física, es la característica. Eso es lo que debes pulir, no la actividad como tal. Yo no le estoy diciendo a las personas que no les guste cantar, que canten. Y porque, no, tengo que ser un maestro de todas las cosas y tienes que pulir tus debilidades, por ende tienes que cantar. No, no, si no te gusta cantar, no lo hagas. Yo no canto, por ponerles un ejemplo. Entonces eso quiere decir que lo ideal es pulir, son tus características que tú sientes que te pueden estar atrasando, características positivas que tú sientes que te pueden estar atrasando. ¿Por qué lo digo de esta manera? Y esto viene andado al segundo punto donde voy a profundizar un poco más. Cuando tú tienes una actividad o dos actividades en las cuales eres muy bueno, empiezas a darte cuenta de cuáles son tus características, cuáles son tus perspectivas, tus valores que están más deficientes. Cuando eres una persona que empieza a hacer una actividad mucho, esa actividad te exige que cumplas la mayor cantidad de tus características. Una persona que está empezando a hacer ejercicio, voy a hablar de mi perspectiva haciendo ejercicio, que es una de las actividades en las cuales yo he decidido ser bueno, que es la actividad en la cual yo he decidido dedicarle más tiempo, el hacer ejercicio. Y por eso es que siempre lo utilizo como ejemplo cuando hablo en este podcast a nivel de desarrollo personal. Y es, cuando tú empiezas a hacer ejercicio, te das cuenta de que tienes que tener disciplina, paciencia, motivación, energía, pero cuando empiezas a subir de nivel o cuando empiezas a querer buscar subir de nivel, por así decirlo, empiezas a darte cuenta que estas características se extrapolan y se mueven hacia otras áreas de tu vida. Empiezas a verlo más a nivel de nutrición, empiezas a verlo más a nivel de salud mental, empiezas a verlo más a nivel de relaciones sociales. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando tú te dedicas demasiado a una sola cosa o a dos cosas,
tú empiezas a ver todas las características de ti mismo durante esa actividad. Yo no me di cuenta de lo disciplinado que yo era hasta que yo no empecé a hacer algo que me gustaba y empecé a querer ser un maestro de esa habilidad o de esa actividad. Y ya voy a hablarlo de algo del concepto de maestro en el segundo punto también. Yo no empecé a darme cuenta de lo disciplinado que yo era hasta que yo no empecé a hacer ejercicio. Incluso yo les puedo decir que yo era una persona que yo me consideraba bastante indisciplinada porque a mí no me gustaba hacer tarea en el colegio y en el liceo. A mí no me gustaba hacer trabajos, me aburría ir a clases, no era precisamente la persona más desordenada, más ordenada, perdón, con mi cuarto, con mi habitación. Realmente tenía bastantes, o sea, no tenía muchas actividades del hogar, en la mayoría de los casos, no era muy diligente con las actividades de la casa, del hogar. Hacía las tareas que me mandaban si me las mandaban, pero si no me las mandaban no lo hacía, a pesar de que tal vez sí era necesario que lo hiciera. Entonces yo siempre pensé de mí mismo o siempre me vi como alguien indisciplinado, hasta que encontré una actividad que de verdad me gustaba y me di cuenta de lo disciplinado que era. ¿Por qué? Porque hacer esta actividad que me gustaba, que era mi fortaleza, pero ya vamos a hablar de fortalezas, me di cuenta de lo mucho que a mí me gustaba y me di cuenta de la fortaleza que yo tenía como persona disciplinada. Y por eso es que yo les digo, la fortaleza no es una actividad, la fortaleza es una característica. Son tus características cuando yo hablo de fortalezas y debilidades. De eso es lo que yo hablo cuando hablo de fortalezas y debilidades, no de actividades. Porque tú puedes ser bueno en cualquier actividad si le dedicas suficiente tiempo. No vas a ser el mejor del mundo, pero vas a ser bueno en esa actividad si le dedicas suficiente tiempo. Si eres una persona que quiere cantar y no te sientes que seas un buen cantante, si practicas suficiente el canto, eventualmente vas a empezar a cantar bien. No vas a ser la mejor voz del mundo, pero sí vas a cantar bien. Cuando tú le dedicas suficiente tiempo a una cosa, te vas a ser bueno en esa cosa. Pero también cuando practicas mucho una sola cosa, empiezas a ver cuáles son tus características como ser humano, en las cuales eres bueno y algunas en las cuales no eres tan bueno y cuáles son las que tienes que pulir. ¿Por qué? Porque hay un set de características que tenemos como seres humanos que son necesarias para lograr cualquier cosa en tu vida. Así de sencillo. Disciplina, aprendizaje, dedicación, intensidad, motivación, paciencia. Hay muchos valores, humildad. Hay muchos valores como ser humano que tienes que tener para ser bueno en algo. ¿Y por qué lo digo? Porque yo sé que muchas personas me dirán, no, yo no tengo que ser ninguna de esas cosas para ser bueno en un deporte o para ser bueno en una actividad física. No, sí lo tienes que ser. Porque inevitablemente, en algún punto, mientras estés, vuelvo y repito, voy a empezar a hablar del ejemplo de hacer ejercicio para que me entiendan. Cuando yo empecé a hacer ejercicio, yo tenía que ser lo suficientemente disciplinado para ir a entrenar todos los días. Yo tenía que ser lo suficientemente dedicado como para apegarme a la rutina que me había puesto. Yo tenía que tener la suficiente paciencia como para apegarme a la rutina que había puesto durante el periodo de tiempo que me había puesto para saber qué resultados iba a tener. Yo tenía que ser diligente para ver qué tan rápido, qué tan lento estaba viendo los resultados y qué cosas podía modificar de ser necesaria. Tenía que ser humilde para aprender de otras personas que estaba seguro que sabían más que yo. Estas son características de un ser humano que solamente las puedes aprender si eres una persona dedicada a algo, si de verdad te dedicas a algo. Entonces, si en alguno de estos puntos tienes un déficit, ese es el lado débil que tú tienes que debes pulir. Esa es la característica que es un lado débil al que debes atacar, que tienes que atacar para poder mejorar. Si, por ejemplo, una persona que está empezando a hacer ejercicio no es lo suficientemente humilde y no es lo suficientemente consciente para darse cuenta del nivel que tiene al momento de empezar, cuando empiece a hacer ejercicio va a empezar a hacer pesas que están muy fuera de su nivel, lo va a hacer fuera de forma porque está intentando demostrar algo que no necesita demostrar, no está consciente de las limitantes que tiene su cuerpo porque apenas está empezando a hacer ejercicio y adivinen qué va a pasar, se va a terminar lesionando, va a cometer un error
y va a pasar un periodo de tiempo sin hacer ejercicio por la lesión, lesiones que pueden terminar siendo de por vida y en el peor de los casos la persona va a simplemente querer dejar de hacer ejercicio porque fue una experiencia traumante. Todo porque la persona no pulió una de sus debilidades, que es ser humilde y estar consciente de sus limitantes como persona que está empezando a hacer ejercicio. O incluso si eres una persona de nivel avanzado, esta debilidad también te puede atrasar mucho, porque vamos a suponer que no te lesionas, vamos a suponer que no estás sufriendo una lesión grave o que no te detuvo tus entrenamientos, pero sí no vas a ver los mismos resultados a una persona que tiene un poco más de conocimientos, que si tú hubieses decidido escuchar a esa persona, hubieses podido avanzar mucho más rápido en las cosas que quieres lograr. Porque esta persona que tiene más conocimientos y esta persona que tiene más experiencia te hubiese ayudado mucho más a lograr estas cosas. Entonces ese es el punto. El punto es que todos tenemos, cuando empiezas a practicar algo, nos damos cuenta de cuáles son nuestras características en las cuales debemos enfocarnos más. Hay personas que una de sus debilidades es la disciplina. Siempre tienen motivación, son unas personas bastante conscientes, están conscientes de que pueden aprender de otras personas. Dicen, no, yo voy a empezar a hacer el gimnasio, voy a empezar a ver 20 videos o 20 tutoriales diferentes de cómo hacer ejercicio, voy a tomar los que más me gustan, voy a aprender de ellos, todo lo demás. Excelente, eres muy diligente, qué bueno, pero les cuesta ser disciplinados. Hay personas que son muy disciplinadas, pero les cuesta ser diligentes. O hay personas que son disciplinadas y diligentes y les cuesta aprender de otras personas o les cuesta tomar una crítica o una observación positiva porque tienen el ego muy grande y no toman consejo de otras personas que tal vez sepan mucho más que ellos. Todas estas pequeñas características son las verdaderas debilidades de las cuales yo quiero hablar en el episodio del día de hoy. No es de actividades, como les dije, porque las actividades siempre se van a poder lograr mientras le dediques una suficiente cantidad de tiempo a la actividad. Yo estoy hablando es de estas características que nosotros tenemos como personas que son necesarias para poder lograr algo. Yo conozco personas que han empezado a hacer ejercicio y se han encontrado con sus debilidades frente a frente y no las han corregido. Y esto ha causado que estas personas, ya sea que o dejen de hacer ejercicio, o sea, dejen sus entrenamientos en línea general, o vean resultados extremadamente lentos, se frustran, se molestan, o simplemente dejan de hacer ejercicio y ya, o sea, no quieren seguir haciéndolo porque les parece inútil o porque culpan, o sea, terminan culpando a la actividad como que no, es que yo no soy bueno haciendo ejercicio o yo no soy bueno haciendo esta actividad. Y realmente estas personas no se han dado cuenta que hay una característica de ellos que los retuvo durante mucho tiempo y por eso es que piensan que no son buenos haciendo las cosas. Si las personas se tomaran la tarea de pulir estas actividades, si las personas se tomaran la tarea de analizar estas situaciones y ver cuáles son sus propias características que los están deteniendo, hubiesen visto resultados mucho más rápido. Ahora, ¿esto significa que todas las personas que tengan mucho tiempo practicando una actividad son personas perfectas? No, para nada, para nada. Pero sí son, en la mayoría de los casos puedo decir que son personas bastante conscientes. Sobre todo si han aprendido a tomar los caminos apropiados. Porque siempre va a existir la persona que quiera tomar el camino fácil, que esta también es una característica que hay que pulir. Aprender a discernir cuál es el camino correcto del camino incorrecto y cuál es el camino apropiado para lograr las cosas. Porque las personas que quieren tomar el camino fácil lo hacen por una característica que es impaciencia o paciencia. Vamos a llamarlo paciencia. Las personas que les gusta tomar el camino fácil es porque no son pacientes y como no son pacientes, buscan tomar el camino rápido y fácil para obtener los resultados que quieren sin saber las consecuencias que esto tiene. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque, déjenme mover el micrófono un momento para ajustar el audio. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque justamente esto viene a raíz de que tienes que crear un balance lo más estable posible en tu vida y en tus características para que tú de verdad empieces a crecer en la actividad que estás haciendo. Se preguntarán por qué hablo tanto de una actividad y no de actividades.
Y es porque yo considero que para que tú empieces a entender y a comprender tus características o las características en las cuales eres bueno y en las cuales eres malo, tienes que ponerte a prueba. Y para ponerte a prueba, no vale la pena que lo hagas con múltiples actividades. Aquí yo sí soy fiel creyente de que uno tiene que ser maestro de una cosa y no maestro de muchas cosas. Esto viene a consecuencia, también me vino a la mente la idea antes de hacer el podcast en mi ejercicio de flexibilidad, ¿verdad? Esto viene a consecuencia de un libro que estoy leyendo, aparte de una filosofía de una persona que conozco que me gusta bastante, sus conceptos filosóficos me gustan bastante, ya voy a hablar de estas dos personas, y es la importancia de querer dedicarle tiempo a una sola actividad, la que más te guste o dos actividades que te gusten mucho, en vez de querer dispersar tu mente en 35 actividades. ¿Por qué les digo esto? Cuando las personas están intentando empezar a mejorar su vida, empiezan con querer hacer 15 cosas a la vez. Entonces dicen, bueno, yo quiero tener una vida más sana. Perfecto. Ok, entonces voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a meditar, voy a empezar a comer más sano. Ok. Y luego tú ves que empiezan a agregar más cosas. Y voy a empezar a hacer tal cosa, y voy a empezar a hacer esto, y voy a empezar a salir más al sol, y voy a empezar a caminar todos los días, y voy a empezar y empiezan a agregar muchas cosas a las actividades que quieren hacer. Porque yo veo que esto está mal. O no es el approach o el acercamiento apropiado para este tipo de cosas. Cuando tú le dedicas demasiado tiempo o demasiado esfuerzo a múltiples cosas al mismo tiempo, nunca te vas a dar cuenta de cuáles son tus verdaderas debilidades. Porque en la mayoría de los casos no vas a mejorar lo suficiente en todas estas cosas como para tener que exigirte suficiente de esa actividad. Si yo me hubiese puesto a querer practicar múltiples deportes al mismo tiempo, donde no tenía suficiente tiempo para hacerlos todos, y aparte de eso, querer mejorar en otras cosas, en vez de dedicarme el tiempo que me dediqué a hacer mis entrenamientos y a hacer mis ejercicios, yo no hubiese aprendido las virtudes y los defectos que tengo, o las debilidades y fortalezas que tengo. Cuando tú eres maestro de una sola cosa, empiezas a conocerte más a ti mismo. Y esto no lo inventé yo. Esto es algo que yo me di cuenta cuando empecé a hacer ejercicio, pero recientemente lo leí de uno de los libros más antiguos, o un libro muy antiguo que le escribió Musashi Miyamoto. Antes de morir, escribió 21 principios que se llamaban el Dokodo, o los principios del que camina solo, o del que camina por la vida solo. Y él decía que te tienes que volver maestro de una sola cosa, porque el ser maestro de una sola cosa se va a extender a otros aspectos de tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Yo no tuve que empezar cuando empecé a hacer mis entrenamientos, a mí no me interesaba comer sano. A mí no me interesaba dormir más. A mí no me interesaba dejar de beber. A mí no me interesaba dejar de salir hasta tarde con mis amigos. A mí no me interesaba dejar de jugar hasta tarde con mis amigos. A mí no me interesó absolutamente nada de esto. Yo nada más quería hacer ejercicio y seguía haciendo todas las demás actividades normal. Comía como me daba la gana, no me dormía sino hasta tarde, dormía pocas horas, bebía hasta el punto de la ebriedad. Y esto durante mis entrenamientos. ¿Qué pasa? Conforme fui creciendo y fui avanzando en mis entrenamientos, me di cuenta de que no estaba logrando ciertas cosas. Y yo me preguntaba qué, por qué y tal. Y eventualmente fui descubriendo que, es porque para poder desarrollar músculo o para que el músculo crezca de manera apropiada, tienes que dormir bien. Es que cuando bebes hasta la ebriedad, cuando te rascas, como decimos en Venezuela, que llegas a estar rascado completamente, no vas a sintetizar la proteína de manera apropiada y el músculo no va a crecer de manera apropiada. Que si no comes sano, no le estás dando suficientes micronutrientes al cuerpo
para lograr los resultados que quieres. Y así empecé a tener una lista de cosas que estaba haciendo mal, que todo se fue extrapolando por el hecho de que yo quería hacer ejercicio para obtener unos resultados. Entonces, el hecho de enfocarme mucho en una sola cosa empezó a extrapolarse y a extenderse a otras actividades de mi día a día. La anécdota más graciosa que yo tengo de por qué yo dejé de beber fue una vez, yo bebí mucho, estaba en casa de una amiga. Esa es una anécdota que les puedo contar en otro momento. Yo estaba en casa de una amiga y bebí mucho por unos desafíos que nos estábamos poniendo en ese momento. Y terminé muy mal, honestamente terminé muy, muy, muy mal. Y al día siguiente fui a entrenar mi gimnasia, ¿no? Y mi calistenia. Y en aquel momento yo tenía una persona, un entrenador que me acompañaba todos los sábados a entrenar. O sea, él iba a entrenar él, pero él era una persona que tenía conocimientos de gimnasia artística porque él había practicado gimnasia artística de joven y su hijo practicaba gimnasia artística. Entonces él siempre me daba consejos, siempre me daba rutinas, entrenamientos, tips y secretos y cosas por el estilo. Un día yo llegué, ese sábado yo llegué bastante mal, con dolor de cabeza, cansado, no había dormido bien, venía de una resaca, obviamente estaba deshidratado. A mí me gustaba entrenar en ayuno, entonces no tenía nada en el estómago ni siquiera del día anterior, porque había vomitado de la ebriedad que estaba, de lo rascado que estaba. Y cuando llegué a ver a este entrenador, él obviamente empezó a hablar conmigo normal, empezó a hacerme preguntas, o sea, empezamos a hablar de rutinas y todo lo demás, y él se dio cuenta que mi rendimiento estaba muy bajo. Y él me preguntó si me estaba pasando algo. Y le comenté que el día anterior había bebido y que me había rascado y todo lo demás. Y él me dijo algo que me marcó bastante. Y él me dijo, tú puedes seguir viviendo tu vida en este momento como tú quieres y no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué él dice que no va a pasar absolutamente nada? Porque ni vas a ver resultados positivos ni vas a ver resultados negativos. Entonces él me dice, en este momento, todo lo que estás haciendo hoy es una pérdida de tiempo porque lo arruinaste desde ayer. Entonces, si quieres empezar a ver resultados, tienes dos opciones. O si quieres seguir con tus entrenamientos, perdón, tienes dos opciones. O dejas de hacer estas actividades que tú sabes que no están bien, que te están atrasando y que prácticamente estás perdiendo el tiempo, o lo sigues haciendo y estás perdiendo el tiempo en tus entrenamientos. Él me dijo algo muy gracioso y que fue, yo estoy aquí para entrenar, yo te estoy dando mis consejos para que tú mejores en tus entrenamientos, pero yo no tengo ninguna responsabilidad contigo fuera de los entrenamientos. Así que si tú estás aquí para perder el tiempo, sigue viviendo tu vida como la estás viviendo. Pero si estás aquí para mejorar y quieres mejorar, empieza a cambiar las cosas que tienes que cambiar para que empieces a mejorar. Y eso a mí me impactó mucho porque en mi cabeza yo de verdad quería mejorar en mis actividades físicas, en las figuras que estaba haciendo y en mis entrenamientos. Entonces, para poder mejorar, tenía que también mejorar en otros aspectos de mi vida. Y ahí fue cuando me di cuenta de cómo mis entrenamientos se habían extendido a otras cosas en mi vida. Ahí fue cuando me di cuenta cómo el querer ser bueno en una sola cosa se extendió a otros aspectos de mi vida. Y fue justamente en ese momento que yo dejé de beber. Y después les aseguro que yo tengo aproximadamente 11 o 12 años que no bebo. Ni una sola gota de alcohol. Ni por mucho que me ofrezcan, ni por mucho que me pregunten, ni por mucho que me exijan, ni por mucho de nada. Y no es porque, pero es que si puedes una copita de vino, que si una cervecita, que si... No, es decisión personal. ¿Por qué? Porque mi vida yo la cambié después de tomar esta decisión y no quiero volver atrás. Y ni me interesa volverlo a hacer. ¿Pero por qué pasó? Porque estaba tan dedicado a una sola actividad que me gustaba mucho y quería ser muy bueno, por no decir un maestro en esta actividad, que se extendió a otro aspecto de mi vida que era mi vida social. Y ahí fue cuando empecé a hablar con mis amigos, les dije que ya yo no estaba bebiendo, empecé a cambiar mi alimentación, empecé a cambiar mi ritmo de vida y de repente en esta actividad que yo quería ser bueno empecé a ver mejoras aún mayores. Pero sin darme cuenta también había mejorado en otros aspectos de mi vida, había eliminado una actividad que no era positiva para mí,
me había alejado de personas que no eran positivas para mí, porque gracias a esto yo tuve que hablar con ciertas personas que estaban en mi vida y les dije, mire, ya yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer más estas actividades. Y estas personas se molestaron conmigo y se alejaron de mí porque, que tú estás cambiado, que ya tú no eres el mismo. Y se alejaron de mí. Y gracias, de verdad, porque esas personas se alejaron de mí, es que yo pude reforzar mis amistades con personas que de verdad son buenas, que siguen siendo amistades cercanas a mí. Gracias a que estas personas se alejaron de mí, es que yo pude mejorar mucho más en mi vida. Entonces, el simple hecho de ser muy bueno o querer ser muy bueno en una sola actividad fue lo que hizo que realmente yo me fortaleciera mucho más en otros aspectos de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres ser maestro de una cosa, te das cuenta de cuáles son los otros aspectos de tu vida que tienes que empezar a mejorar. Y es lo irónico. Yo empecé a darme cuenta de errores que yo estaba cometiendo en mi vida porque yo quería ser muy bueno en una. Yo me di cuenta de lo desordenado que yo era con mi alimentación porque yo quería ser bueno en mis entrenamientos. Yo me di cuenta de lo impaciente que era cuando empecé a intentar tomar atajos para mis entrenamientos, que me causaron lesiones. Yo me di cuenta de lo mucho que tenía que fortalecer mi amor propio cuando tenía que empezar a decirle que no a otras personas y a otras actividades que yo no quería hacer por el hecho de que me estaba afectando en mis entrenamientos. Yo me di cuenta de lo mucho que yo me estaba dañando a mí mismo, de estar en relaciones tóxicas, de amistades tóxicas, cuando me di cuenta que me estaban afectando en mis entrenamientos. Todos estos cambios ocurrieron cuando yo empecé a tomarme en serio mis entrenamientos. Y todo esto se extrapoló aún más, porque empecé luego a meditar durante mis entrenamientos, luego empecé a hacer otras actividades durante mis entrenamientos, luego empecé a enfocarme más en ciertas cosas durante mis entrenamientos. Y fuera de mis entrenamientos que sabía que me iban a ayudar en mis ejercicios y en mi desarrollo. Entonces, todas estas cosas ocurrieron solamente porque quise ser bueno en una. Yo dije, voy a agarrar una sola cosa y en esta cosa que me gusta es lo que de verdad yo quiero hacer. Yo no necesito cantar, yo no necesito bailar, yo no necesito ser bueno en, no sé, otras cosas, otras actividades que no me gustan. Yo tengo que ser bueno en una. Tengo que dejar de querer llenar un espacio que no tengo que llenar porque no me gusta. Yo quiero dedicarme solamente a esto y ser muy bueno a esto. Y esto lo dijo, como les dije, lo reforcé recientemente cuando empecé a leer los principios del Dokodo de Musashi Miyamoto, que se preguntarán, entonces, ¿qué tiene esto que ver con mi desarrollo personal? Que justamente gracias a querer ser bueno en mis entrenamientos, he aprendido muchas otras cosas. Como por ejemplo la filosofía de las personas que entrenan es muy... O sea, las personas que tienen muchos años entrenando, si ustedes escuchan con detenimiento, o sea, con detalle lo que estas personas dicen, en la mayoría de los casos practican un principio filosófico bastante obvio, bastante estoico, que es lo único que tú puedes controlar es tus entrenamientos, no qué tan rápido vas a obtener los resultados. Entonces tienes que aprender a tener paciencia, pero sigue esforzándote. Número 2, la disciplina va por encima de cualquier motivación. La disciplina va por encima de cualquier exceso de motivación que tengas un día, porque habrán días donde tendrás la motivación alta y habrá días donde tendrás la motivación baja, pero la disciplina siempre será una característica que tú tengas y que tengas dominada y controlada. Número 3, enfócate en una sola actividad. Fuerza, resistencia, hipertrofia, lo que sea, pero enfócate en una sola tarea a la vez. No intentes perseguir 3 conejos al mismo tiempo porque no vas a atrapar ninguno. Entonces, todos estos principios filosóficos los practican la mayoría de las personas que tienen muchos años haciendo ejercicio y que hacen esto porque les gusta o de manera profesional o de manera atlética y deportiva. Si ustedes escuchan con detenimiento, las personas que practican una sola actividad durante mucho tiempo tienen principios filosóficos muy parecidos porque justamente todas las personas, eventualmente, cuando practicas la misma cosa durante mucho tiempo, te das cuenta de esto, de estas características que todas las personas tenemos que tener. Una persona que sea muy buena practicando violín, por ponerles un ejemplo, tiene que igualmente ser disciplinado, tiene que ser constante, tiene que tener paciencia, tiene que mejorar sus aspectos de vida, no puede tener una vida vuelta loca,
O sea, me explico, todas las personas que son buenas en algo, esta actividad los ha obligado a mejorar en otros aspectos de su vida. No en todos, no en todos, pero sí en aspectos de su vida que están arraigados con el ser maestro de una sola cosa. En el Dokodo, Musashi Miyamoto justamente dice esto. Él dice que él se volvió un maestro de la espada tan, pero tan grande, incluso considerado el mejor de Japón. Él se volvió un maestro de la espada tan grande que sus principios se extrapolaron a la filosofía, a las artes. ¿Por qué? Porque él era un maestro de la espada. Él ni siquiera se volvió un maestro de actividades físicas, no, él se volvió un maestro de la espada. Y esto se extrapoló a filosofía, esto se extrapoló a artes, esto se extrapoló a otros aspectos de su vida. ¿Por qué? Porque él se volvió un maestro de una sola cosa. Ahora, lo otro que también quiero mencionarles referente a ser maestro de una sola cosa en vez de intentar ser maestro de múltiples es que consigues más beneficio por tu tiempo. Esto es bastante sencillo de explicar. Cuando tú le dedicas más tiempo a una sola cosa, tienes más probabilidad de mejorar en esa cosa que cuando quieres intentar ser maestro de otras porque tienes que dedicarle menos tiempo. Digamos que menos resultados va a obtener una persona que le dedique 45 minutos, una hora a hacer ejercicio, a alguien que le dedique 10 minutos a hacer ejercicio, 10 minutos a practicar violín, 10 minutos a cantar, 10 minutos a escribir y 10 minutos a leer. ¿Me explico? O sea, estás aplicando muy poco tiempo a esto. Claro que por efecto compuesto, si lo aplicas por muchos años, eventualmente vas a ser bueno o decente en estas actividades. Pero si le dedicaras esos 45 minutos o una hora a hacer ejercicio, te puedo asegurar que vas a ser muy bueno en el deporte que estás haciendo, en la actividad que quieres hacer. Ahora, con esto me estás diciendo, Enrique, que no puedo ser decente en muchas cosas. Mi consejo para personas que tenemos el tiempo limitado. Yo estoy hablando con personas que están... yo quiero conectar con personas que están en más o menos la misma situación que yo, donde tenemos un trabajo, donde tenemos que dedicarle tiempo a nuestras familias, a nuestros amigos, a relaciones sociales, que ya saben mi opinión de a priorizar tu tiempo para ti, más allá de otras personas. Ya ustedes saben cuál es mi opinión. Si no lo saben, pues se los digo rápidamente. Obviamente intenta siempre darle prioridad a las cosas que tú quieres hacer y a tu tiempo y a tu vida, porque nadie va a hacerlo por ti. Pero, más allá de esto, hablando de actividades que tú quieras hacer, si tienes un tiempo limitado, mi consejo es agarra eso que más te guste y practícalo mucho. Practícalo mucho. Hay una frase que leí de un libro que estoy leyendo recientemente que se llama Las herramientas de los titanes, de Tim Ferriss. Y el libro tiene una frase al principio. Al principio del libro tiene una frase que me impactó mucho y me da una perspectiva diferente a la lectura de este libro. Y la frase dice, los héroes que tienes en tu mente son defectos andantes que han maximizado una o dos fortalezas en su vida. El libro está escrito de muchas entrevistas que ha hecho Tim Ferriss a muchas personas famosas, a atletas, artistas, filósofos, pensadores, economistas, emprendedores. Y en este libro él le pregunta ciertas cosas a estas personas como qué le recomendarías a las personas, cuáles son tus actividades diarias, qué es lo que tú haces, qué es esa pequeña actividad que tú sientes que es un hack en tu vida. Y todas estas personas dan consejos, ¿no? Pero, ¿por qué me parece que esta frase es tan impactante al principio del libro que te da una perspectiva diferente al momento de leerlo? Vuelvo y repito, en este libro son personas famosas. Estoy hablando de personas exitosas o que han alcanzado un éxito enorme o unos grandes logros en su vida en una actividad. Entonces lo que te da a entender es que los consejos que estás escuchando de estas personas no es que sean personas perfectas, no es que sean personas que lo han logrado todo, son personas que han logrado ser buenos en algo y te están dando un consejo, pero no quiere decir que tú tienes que tomar la palabra de esta persona de manera
máxima como que la única e irrepetible, porque no, mira, esta persona logró este éxito, me imagino que toda su vida debe ser perfecta y toda su vida tiene que estar organizada al máximo. No, al contrario, son personas que han logrado, no necesariamente han logrado mucho, han logrado el éxito en una sola cosa, que es mucho, pero no quiere decir que estas personas no tengan otros defectos. No quiere decir que estas personas no tengan un déficit en algo en su vida. Tal vez sean muy buenos actores, pero no tienen una vida atlética óptima como algún deportista. Y luego agarras a un atleta o a un deportista y tal vez no tenga una vida actoral o una vida de cantante tan buena como otras personas que están ahí. O tal vez no tengan los millones que tenga un emprendedor. O tal vez no tengan el tiempo y la libertad que tenga un dueño de una empresa. Me estoy explicando. No es que tú agarres a una persona y digas, ah, como esta persona logró lo que yo quería, esta persona tiene que tener una vida perfecta. No, justamente este libro lo primero que te quiere explicar o lo primero que te abre la mente con esta frase es que estas personas lo que hicieron fue dedicarse mucho tiempo a una sola cosa, ser maestros en una sola cosa o incluso dos, las cuales explotaron al máximo, que los hicieron tomar decisiones para mejorar su vida, que los hicieron tomar decisiones para crecer en su vida, pero no significa que tengan una vida perfecta. No significa que tienen que ser buenos en todo, no significa que sean unos maestros en todo. Son maestros en una sola cosa que los ha hecho llevar a crecer en otros aspectos de su vida. Porque cuando tienes que tener un negocio, usualmente las personas buscan tener una vida sana, o cuando quieres ser buen actor, quieres tener una vida sana, o cosas por el estilo. Pero no quiere decir que, por ejemplo, si eres emprendedor, vas a tener el físico de un deportista de alto rendimiento o de un atleta de alto rendimiento, porque tal vez no le dedicas tanto tiempo como el atleta. Y viceversa, la persona que quiere hacer ejercicio y optimizar su cuerpo y tener un cuerpo increíble y todo lo demás, y ser un atleta o un gran deportista, no necesariamente le va a dedicar tanto tiempo a comprender y aprender la terminología de los emprendedores o de una persona que es dueña de un negocio o de una vida de actor o de actriz. Entonces, son personas que han aprendido a enfocarse en una sola cosa, que esta cosa les ha permitido extender su vida a otros aspectos para poder seguir creciendo en esta sola cosa. Han aprendido que mientras más tiempo le dedicas a esta única cosa, consigues más beneficios a que si te dedicaras esta misma cantidad de tiempo dividida en múltiples pedazos en diferentes cosas. Y por último, son conscientes de que no tienen que ser buenos o perfectos en todas las actividades que hacen en su vida. Simplemente tienen que ser muy, muy, muy buenos en una o dos cosas en su vida. Y en lo demás, pues, si no son buenos o si son decentes nada más, no necesariamente tienen que ser muy buenos, simplemente son decentes o tal vez no tan buenos. En ese caso, ahí es cuando te das cuenta de que todas estas personas que están en el tope, todos tus héroes y todas las personas que son grandes, no tienen que ser buenos en todo, pero son muy, muy buenos en una sola cosa. Entonces, mi consejo para terminar el episodio del día de hoy es: agarren esa cosa que les gusta mucho. Cantar, leer, escribir, entrenar, practicar algún deporte, alguna actividad física. Y enfóquense en eso. Enfóquense en esa única cosa. Enfóquense mucho en esa única cosa. Háganlo. Y verán y se darán cuenta de cómo el hecho de querer ser muy buenos en esta única cosa los va a ayudar a darse cuenta qué cosas tienen que pulir, qué debilidades tienen que mejorar, que van a querer mejorar para poder seguir creciendo en esta actividad. Y cómo esto les va a permitir observar otros aspectos de su vida para seguir mejorando y cómo van a aprovechar al máximo
el tiempo en hacer esta actividad que les gusta, que no les va a pesar, que no les va a costar, porque eso es lo irónico. Como es una actividad que les gusta mucho, no les va a costar hacerlo durante muchos periodos de tiempo, por un periodo de tiempo largo. Como les gusta mucho y la quieren aprovechar al máximo, se van a terminar volviendo maestros y esto les va a permitir abrir su mente a otros aspectos de su vida que no se habían dado cuenta. Porque yo les apuesto a que si yo les digo a ustedes que un atleta o que una persona que tiene 15 años entrenando en un gimnasio o 12 años entrenando en un gimnasio es un filósofo, ustedes se reirían de mí. Se los apuesto. Pero si yo le agarro a esa persona sin hablar de filosofía, yo no voy a hablar de Platón, ni de Sócrates, ni de Marcos Aurelio, no. Pero si yo agarro a esa persona y le digo, ¿cuáles son los consejos de vida que tú le darías a una persona para empezar a entrenar? Les apuesto que los consejos de vida que me van a dar son muy similares a los de un artista, a los de un músico, a los de un escritor, a los de un deportista, a los de un emprendedor. ¿Por qué? Porque son aspectos filosóficos, son aspectos de la vida que eventualmente cuando tú quieres ser un maestro de algo, terminas dándote cuenta y terminas desarrollando. Paciencia, dedicación, disciplina, aprender a ser motivado, agarrar los días buenos y malos, mejora constante, humildad. Todas estas cosas, les apuesto que alguien que le ha dedicado 5, 10, 15 años a una misma actividad durante mucho tiempo, ha aprendido a desarrollar. Eso se los puedo asegurar. Entonces sí, al final, el ser maestro de una sola cosa te permite ampliar tu mente a otros aspectos de tu vida, te permite darte cuenta de qué otros aspectos de tu vida tienes que mejorar para seguir creciendo y mejorando en esta actividad que tú quieres ser un maestro, y terminas aprovechando al máximo el tiempo que tenemos en este mundo, que es limitado, que es corto, porque lo único que tenemos seguro en esta vida es de que eventualmente va a terminar, y terminas logrando y haciendo las cosas que más te gustan y que más quieres durante la mayor cantidad de tiempo. Así que mi consejo, como les dije que iba a cerrar el episodio y siempre digo que lo voy a cerrar y termino extendiéndome más. Mi consejo, agarren esta cosa que de verdad, esta actividad que lo quieran hacer durante mucho tiempo, agarren esta actividad que quieran ser buenos, que les guste, que les apasione, háganlo durante mucho, mucho tiempo, dedíquenle todo el tiempo que consideren necesario, dedíquenle todo el tiempo que quieran. Cuando empiecen a darse cuenta de los aspectos que tienen que mejorar en su vida, háganlo. Crezcan, mejoren, cambien lo que tienen que cambiar para seguir mejorando en esta actividad. Sean maestros de esta sola actividad para que puedan ampliar su mente y su vida a cosas que no se habían dado cuenta, que les va a ayudar a pulir las características en las cuales tal vez tienen que mejorar para evitar que los atrasen las cosas que quieren lograr. Y como siempre les digo al final de mis episodios, no se preocupen tanto. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio.